Hola, hola, estamos aquí de nuevo para un nuevo vídeo, para la realización de un nuevo ejercicio, explicación de una serie de conceptos relacionados con la economía, con alguna asignatura como introducción a la economía o sus variantes. Dicho esto, comenzamos. Concretamente, en este caso, lo que vamos a trabajar es el cálculo del coste de oportunidad. En este caso, coste de oportunidad a partir de la frontera de posibilidades de producción. Es decir, tenemos un ejercicio, tenemos una actividad en la cual partimos de la frontera de posibilidad de producción. Pues bien, a partir de esa frontera de posibilidad de producción, vamos a calcular el coste de oportunidad. Dicho esto, como se puede ver, aquí hay una frontera de posibilidad de producción, la variable y despejada, y nos preguntan, determine el coste de oportunidad de y en términos de x. Y nos vamos a parar. Si nos preguntan y en términos de x, la variable y tiene que estar despejada. Si nos preguntaran x en términos de y, la variable x es la que tiene que estar despejada. ¿Lo recordáis? Hago esta pequeña tontería para que luego no se os olvide. Y en términos de x, la y despejada. Pues fijaros, para calcular el coste de oportunidad de y en términos de x, tendremos que calcular la derivada de y. Es por ello por lo que tiene que estar despejada la variable y. Una vez que esté despejada, derivamos. ¿Y qué obtenemos? Menos un medio. ¿Lo veis? Esta función y derivada en función de x y obtenemos el valor un medio. ¿Eso qué quiere decir? Que el coste de oportunidad es un medio. ¿De acuerdo? La derivada menos un medio. El coste de oportunidad, un medio. Por eso la flecha no es que el coste de oportunidad sea igual a, no. No quiere decir eso. Significa que el coste de oportunidad lo calculamos a través de la derivada. Dicho esto, como se puede ver, coste de oportunidad, un medio. ¿Qué significaría eso? Pues significa que para incrementar siempre la explicación, siempre el por qué, o qué significa el significado del coste de oportunidad, yo recomiendo que empecéis con para incrementar la producción de X, es decir, recordad, Y en términos de X. Pues bien, para incrementar la producción de X, para incrementar la producción de X en una unidad, siempre debemos de reducir. ¿Por qué reducir? Porque el signo es negativo. Debemos de reducir la producción de Y en un medio unidad. Digo un medio unidad, pero realmente sería en media unidad. ¿De acuerdo? Continuamos. Fijaros. Ahora nos están preguntando, determine el coste de oportunidad de X en términos de Y. Si nos preguntan X en términos de Y, deberemos de despejar la X. Pero cabe otra posibilidad. Y continúo os comento. Directamente os digo que es menos 2 y alguien podría decirme, ¿y cómo lo has hecho? Cabría dos opciones. La primera, despejo la X, como he comentado antes, y derivo X en términos de Y. Y obtendríamos como valor menos 2. Otra opción, como ya tenemos la derivada de Y en términos de X, pues la derivada de X en términos de Y es la inversa. La inversa de un medio partido, ¿vale? ¿De acuerdo? O lo que es lo mismo, 1 partido un medio sería menos, en este caso menos 2. Repetimos, si nos preguntan X en términos de Y, despejamos la variable X y derivamos X en función de Y. O como en este caso, como ya tenemos la derivada de Y en términos de X, sería su inversa. La inversa de menos un medio, ¿cuánto es? 1 partido menos un medio. Luego sería menos 2. ¿Claro? Coste de oportunidad, 2. ¿Qué significa eso? Repetimos, acordaros. Para incrementar, ¿por qué la I? ¿Lo veis? Seguí el mismo procedimiento. Para incrementar la producción de I en una unidad, deberemos de dejar de producir ¿cuántas unidades de X? 2.
Dejar de producir, ¿por qué? Porque es negativo. ¿Y por qué 2 unidades? Porque el coste de oportunidad es 2. ¿Ok? Fijaros. Coste de oportunidad de X en términos de Y. Como he visto antes. Coste de oportunidad de Y en términos de X. Fijaros, aquí está un pequeño resumen para que luego os creéis vuestra propia regla mnemotécnica, sí, vuestra reglilla, para que luego no se os olvide. X en términos de Y. Si es X, la despejada es X. Derivo X en términos de Y. Que me preguntan Y en términos de X. Pues la Y es la que tiene que estar despejada, como aquí aparece. Y derivo menos un medio. ¿Qué es negativo? Significa que para producir una unidad de X tengo que dejar de producir media unidad de Y. De la misma manera que, si es menos 2, para incrementar en una unidad la producción de Y, debo de dejar de producir 2 unidades de X. Sé que es un lío, sé que esto es un pequeño... Bueno, pero poco a poco ya veréis cómo se os queda. Quedaros con esta imagen, que es lo que tenéis que recordar, para así practicar. Y lo dicho, si tenéis alguna duda, ya sabéis dónde encontrarme. Y con esto me marcho. ¡Hasta luego!